¿La cannabis puede curar enfermedades? ¿Sirve para todo en realidad? Parece que el CBD es una de las cosas que está de moda y que muchas personas están intentando para todo, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de responder esta pregunta, pero en base a la investigación científica más reciente. Y quédense al final del video porque tenemos una guía gratuita para que puedan tomar CBD o cannabis medicinal. Soy José Lugar Espejel de Sativa Care, donde impulsamos la educación para pacientes y profesionales de la salud sobre cannabis medicinal. Y la verdad es que este tema es muy importante, pero antes de eso yo quiero que entremos en esta discusión con mucha responsabilidad porque nada de lo que vayamos a comentar sobre este tema quiero que lo consideren como un consejo médico. Me parece muy importante que siempre platiquen con su doctor, con su doctora de cabecera antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento o de cambiar alguna decisión acerca de un tratamiento que estén pensando en tomar. Sobre todo porque hay muchas personas que ya están utilizando CBD y seguramente si tienes alguna amiga o algún amigo en casa o cercano a ti que esté pasando por algún tema de alguna enfermedad difícil, pues se nos puede resultar un poquito conveniente empezar a buscar en internet y por eso estamos haciendo este tipo de materiales para que podamos orientarles de la mejor manera y que ayuden a las personas que estén pasando por un momento muy difícil a que tomen la mejor decisión para su salud. Entonces, el tema de CBD y de cannabis medicinal tiene mucho tiempo que ya empezó a popularizarse. No es algo nuevo. Desde los 70 se empezaron a estudiar estas moléculas. En el 85 sale el primer fármaco para pacientes con cáncer y VIH en Estados Unidos. En el año 1996, California arranca oficialmente, digamos, en la medicina contemporánea al permitir a pacientes de algunas enfermedades de difícil control, en pacientes terminales ya básicamente, tener acceso a cannabis medicinal. Y después de eso pasaron varios años, Canadá aprueba su programa de uso medicinal en 2001, entonces ya estamos hablando de más de 20 años que pasó esto. Ellos ya tienen mucha evidencia sobre este tema. Y bueno, ¿qué es lo que empezó a pasar o por qué se empezó a popularizar demasiado? Yo creo que tiene que ver más con que hubo ciertos casos que sonaron mucho en medios de comunicación. A mediados de la década de 2010 a 2020 empezaron a sonar mucho algunos temas, seguramente los recordarás, en los casos especiales de algunas epilepsias, algunas personas que tenían epilepsia, sobre todo niñas, niños. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema. Y también más recientemente porque empezamos a encontrar muchos productos de CBD en el mercado. Entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque los medios de comunicación pueden jugar un papel y vemos una nota en internet o de repente alguien nos recomienda un producto y esto puede dejarnos hasta más confundidos, ¿no? Porque ¿cómo le hago con este producto? ¿Cómo se lo doy? ¿Cuánto le doy? Entonces hoy vamos a tratar no de responder los temas de la dosificación de algún producto, aunque son temas muy importantes, pero vamos a hablar un poco de para quiénes sí puede funcionar y para quienes no es tal vez recomendable que empiecen a tomar CBD o cannabis medicinal, ¿no? Entonces, pero de nuevo, no quiero que suene a que estamos restringiendo el consumo, sino más bien, de hecho por ahí quiero empezar. Muchas personas que tienen alguna enfermedad crónica o que no tienen alguna enfermedad crónica, pero que no han encontrado en su búsqueda por el bienestar o por mejorar su salud algún tipo de solución, empiezan a buscar en internet, empiezan a hacer preguntas a la gente cercana a ellas, a ellos, y a veces algunas de esas personas encuentran información sobre cannabis medicinal. Si eres una persona, seguramente has visto algún artículo o has visto quizá algún otro video de YouTube o escuchaste en las noticias sobre este tema. Entonces es algo que tenemos muy presente. Y bueno, hay algo muy interesante que en Latinoamérica, sobre todo en México, en Latinoamérica, el tema se empezó a popularizar mucho hace bastante tiempo. Era algo que sí estaba estigmatizado, pero que también era muy cotidiano. Era algo que usábamos para reducir un poquito el dolor en las manos, se hacían ungüentos, seguramente es algo que con lo que estás familiarizado.
y, no pensábamos tanto en eso, ¿no? Algún familiar nuestro tenía algo guardado ahí en la alacena y tampoco era nada para alarmarse, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que nos empezamos a confundir con toda esta nueva información que está surgiendo. El internet a veces no ayuda, TikTok no ayuda a veces a tener información más objetiva. Entonces, una de las mejores formas que yo tengo quizá para explicarlo es que la cannabis, primero que nada, no cura nada, no cura ninguna enfermedad de las cuales tú hayas escuchado. No cura el cáncer, definitivamente no cura la epilepsia, no cura ninguna enfermedad neurodegenerativa, no cura a nadie de nada. Entonces, si partimos desde ahí, entonces, ¿qué sí hace, no? ¿Por qué hay tanto interés en este tema? Si no cura nada, entonces, ¿para qué caso tiene, no? Algo muy interesante que pasa con el tema de cannabis medicinal y que es la razón por la cual millones de personas ya lo están utilizando en todo el mundo. Tenemos un problema muy grave de enfermedades crónicas, hemos hablado constantemente sobre ese tema, no hay nuevos tratamientos, en muchas ocasiones la literatura no nos está ayudando a encontrar nuevas opciones para múltiples diferentes enfermedades, entonces eso es un problema para muchas personas que viven con dolor, muchas personas que tienen diferentes síntomas. Entonces, hoy vamos a hacer un poco esa distinción y no la quiero basar en función de los diagnósticos o de las enfermedades, sino más bien cuáles son los síntomas que sí nos puede ayudar, ¿no? Sabemos que millones de personas en México, en Latinoamérica, viven con dolor todos los días y a pesar de eso se levantan, van a trabajar. Entonces, el dolor crónico es la primera razón para utilizar cannabis medicinal. Razón número 1. Síntoma principal, número 1, la principal razón por la cual todas las personas que utilizan marihuana la usan, es el dolor. Inclusive en el uso recreacional, la principal razón es el dolor crónico y muchas personas se pueden beneficiar porque muchas personas desafortunadamente tienen dolor crónico. Hay varios tipos de dolor y muchos de estos tipos pueden resultar muy complicados, pueden afectar tu calidad de vida, pueden inclusive impedir que te levantes de la cama. Entonces, una de las principales áreas que fue la que empezó todo esto fue el dolor en el cáncer. Las personas que tienen cáncer pasan mucho dolor y no solo necesariamente por el propio desgaste de la enfermedad, pero también por algunos de los tratamientos a los cuales nos sometemos cuando estamos pasando por esta enfermedad. Es una enfermedad que mata a muchísima gente, no le hemos encontrado una solución al cáncer. Hay algunas líneas de tratamiento muy promisorias en tratamientos sobre todo inmunológicos y más innovadores en el tema genético, pero no hay cura para el cáncer y honestamente no se ve para cuándo se encuentre. Entonces, si nos resignamos, o más bien, ¿por qué nos resignamos a esto? Sino más bien, para mí es mejor que tratemos de encontrar la forma de que a las personas que les dé cáncer, que puedan tener acceso a formas de no tener que depender tanto del dolor. Los opioides han sido muy efectivos a lo largo de los últimos años, pero en ciertos países, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, están pasando por una crisis con ese tema. Hay muchas personas que se están volviendo adictas a los opioides y desafortunadamente que ya ni siquiera recurren a sus doctores, a sus doctoras, sino que recurren a opioides que encontramos en canales no legales y eso nos expone a otra clase de problemas de salud. Entonces, afortunadamente en Latinoamérica todavía no tenemos ese problema y yo considero que los cannabinoides, el THC en particular, nos puede ayudar bastante a las personas que tenemos en casa con cáncer. Entonces, esta es la más importante de todas porque es una enfermedad que no se va a ir en el corto plazo y pues que ojalá tengamos la posibilidad de ayudar a tantas personas como sea posible con este tema. Hay otros tipos de dolor, por ejemplo, el dolor neuropático. Muchas personas con diferentes enfermedades, ahora ya podemos hablar de diferentes enfermedades, pero sin mencionar enfermedades, muchas personas viven diario, todos los días, con un dolor neuropático. Entonces, esta es la segunda categoría grande donde los cannabinoides han mostrado bastante efectividad. Esto sí ya se ha evidenciado, no solo en diferentes estudios en la literatura, pero ya con pacientes en el mundo real.
El dolor por inflamación también es la tercera categoría de dolor, donde ayudamos a la mayor cantidad de personas. Entonces tenemos tres diferentes tipos de dolor. Hay otros ocasionados, por ejemplo, por algún tipo de traumatismo, pero estos tres principales son los más importantes. Principalmente por dos razones importantes. La principal es que los cannabinoides van a ayudar a modular la percepción del dolor. En otras ocasiones hemos hablado un poco de la interacción de la marihuana con el sistema endocannabinoide, y este sistema endocannabinoide nos va a ayudar a modular esta percepción del dolor. Y la segunda, directamente porque los cannabinoides reducen la inflamación. Es un muy potente antiinflamatorio, el THC, de hecho es 20 veces más antiinflamatorio que la aspirina, y es mucho más seguro, de hecho. Entonces, el principal síntoma, de nuevo, para ayudar a las personas es el dolor. Muchas personas utilizan marihuana para el dolor, esto es muy conocido, pero bueno, solo por si no lo sabías, cualquiera que tenga estos tres diferentes tipos de dolor se puede beneficiar con cannabinoides. La segunda es una categoría que la investigación ha avanzado bastante en el tema. De hecho, hay un fármaco en específico que atiende a este síntoma, que es la espasticidad y, bueno, también la rigidez muscular. Hay un fármaco específicamente para personas que tienen esclerosis múltiple, pero bueno, no es la única afección, no es la única enfermedad que lo ocasiona. Puedes tener, por ejemplo, alguna lesión en la médula espinal, puedes tener algún otro tipo de lesiones que te ocasionan este síntoma. Entonces vamos a ayudar a relajar los músculos, vamos a reducir un poquito los espasmos, a que no tengamos tanta rigidez. Y bueno, esto ha ayudado a muchas personas en diferentes partes del mundo también, ¿no? La tercera es que podemos ayudar mucho a personas que tienen diferentes enfermedades o que tienen, por alguna u otra razón, muchas náuseas, muchos vómitos. Esto se ha estudiado desde la década de los 70s. Entonces hay algunas que ocasionan de este tipo de síntomas que son muy graves. Por ejemplo, la quimioterapia, regresándome al cáncer en específico, si vemos a la quimioterapia como una afección por sí sola, afecta de manera muy negativa a las personas. Es muy importante como un tratamiento para el cáncer, pero también deja muchas secuelas, y muchas personas pues están buscando formas de no tener que sufrir tanto en ese tiempo, ¿no? Entonces, personas que están pasando por quimioterapia principalmente se han beneficiado con este tema. Entonces, de nuevo, el cáncer como que siempre está presente en todo el tema de cannabis medicinal, y también personas con VIH, que no se dice lo suficiente, pero las personas con VIH también quizá no se dice lo suficiente por, obviamente, desigualdades en salud, por discriminación, la estigmatización relacionada al tema, pero muchas personas viven con VIH, y aunque hay nuevos tratamientos muy importantes para este tema, todavía nos está afectando de manera muy negativa. Entonces podemos no solo reducir náuseas, pero también aumentando el apetito, que esto es muy deseable en personas que tienen cáncer y que tienen VIH. Entonces ya tenemos unas para empezar, ¿no? Pero hay otro síntoma que seguramente es el que ya has visto, seguramente hay algunos videos. Yo no soy muy partidario de ese tipo de videos, la verdad, donde muestran de manera inclusive hasta un poco exagerada cómo una persona reduce las convulsiones de manera pues espontánea, ¿no? La realidad es que no funciona tanto así el uso de cannabis medicinal. Son procesos más largos, más difíciles, más ásperos, para ayudar a personas con algún tipo de convulsión, pero también ese es el síntoma es uno de los síntomas principales que podemos ayudar. Hay diferentes enfermedades que se han encontrado en la evidencia, por ejemplo, muchas de las epilepsias, sobre todo cuando son de difícil control. Hablaré un poquito más adelante porque esto es importante, pero ya se sabe que los cannabinoides, en particular el CBD, puede ayudar a reducir no solo la frecuencia, pero también la severidad de las convulsiones, y ayuda a proteger el sistema nervioso también, y a reducir un poquito la inflamación. Entonces, es una de las principales áreas, no solo de investigación, en las cuales ya muchas personas están encontrando beneficio. Entonces ya tenemos varios síntomas, ¿no? Otro síntoma que está ayudando demasiado, que yo considero que en realidad son varios, entonces lo voy a tratar mejor de separar toda la categoría de salud mental, y aquí me voy a enfocar en tres síntomas en específico, que es para mí uno de los temas más importantes de cannabis medicinal.
razón por la cual el equipo de Sativa Care pone mucho énfasis en el tema de la salud mental. Entonces, la ansiedad es el primero de estos, hemos hablado, te invito a que veas un video donde específicamente hablamos del tema de ansiedad, pero el sistema endocannabinoide está involucrado, en la regulación del estrés y en la regulación también del estado de ánimo. Entonces, los cannabinoides nos pueden ayudar a controlar estos síntomas de ansiedad y también ayudar a modular algunos de los niveles de neurotransmisores, como la serotonina, que es muy relevante en la ansiedad. Y también ayuda a modular la respuesta al estrés. Como consecuencia, en algunos de los trastornos por ansiedad podemos ayudar a muchas personas. Entonces, no sé si tal vez haya alguien cercano a ti que utilice cannabis que, por ejemplo, dice, yo tengo ansiedad, yo tengo mucha ansiedad, entonces estoy utilizando CBD o estoy fumando marihuana. Entonces, no necesariamente tenemos un diagnóstico. En el área de salud mental, como es un área completamente nueva en muchos casos, no solo para el personal de salud, pero también para el público en general. Entonces, muchas personas viven con ansiedad o con algún trastorno por ansiedad sin diagnóstico, ¿no? Entonces, y bueno, como sea, se levantan de nuevo el otro día, van, trabajan y otra vez de vuelta. Entonces, hay una normalización de estos temas que no está permitiéndonos observar realmente el impacto positivo que están teniendo los cannabinoides en los trastornos de ansiedad. Es muy importante en el trastorno de ansiedad. Ahora, la evidencia científica también habla mucho del tema de la depresión. Muchas personas que viven con depresión también han encontrado beneficio a los mismos mecanismos con cannabinoides. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque también, sobre todo saliendo de pandemia, empezó a subir muchísimo la necesidad en los trastornos de ansiedad, en la depresión. Entonces, es muy importante porque además estas dos se esconden muy fácilmente en la población. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas dos, sobre todo con la depresión, porque en casos extremos puede recurrir inclusive al suicidio. Y la que para mí tiene el mayor impacto la dejo al final de estas en el área de la salud mental, es el tema del sueño. La evidencia científica es increíble lo que está surgiendo en los últimos años. Hay ensayos clínicos ya específicamente donde utilizan productos altos en THC para ayudar a personas con trastornos del sueño. Los trastornos del sueño en realidad ya han sido medianamente resueltos por la investigación científica y hay diferentes formas de atenderlo, pero esto me da pie sobre todo porque el mayor beneficio, si te das cuenta, hemos hablado de varios diferentes síntomas, pero el mayor beneficio yo creo que se encuentra en que las personas que tienen una enfermedad crónica, ya sea con diagnóstico, que todavía no tengamos un diagnóstico, que no han encontrado un beneficio con otros tratamientos y que están buscando quizá cómo no depender tanto de esos síntomas como el dolor, como el insomnio, o inclusive de los tratamientos que están tomando, porque si pones atención a algunos de los síntomas que he mencionado, afectan a personas con algunas enfermedades, para las cuales los diferentes productos farmacéuticos que están disponibles nos generan muchos efectos a largo plazo que no son muy buenos en tu cuerpo. Entonces, esta es la principal razón por la cual los cannabinoides son muy interesantes desde el punto de vista no solo de la investigación, pero también como nueva alternativa para ti que eres doctor o doctora. Es una farmacia completa dentro de estas moléculas y que puede ayudar muchísimo a tus pacientes. Entonces, síganse manteniendo actualizados. Esta investigación es muy reciente, pero hay muchos otros diagnósticos. Yo quería enfocarme mucho más en el tema de los síntomas porque me parece mucho más relevante. Enfermedades crónicas no han respondido y queremos no depender tanto de otros fármacos. Los cannabinoides pueden ser una muy buena alternativa. Y bueno, si estás pensando en utilizar CBD, recuerda descargar la guía gratuita que tenemos porque pues te puede servir. Son 5 pasos muy fáciles, en 10 minutos te la acabas y puedes ayudar a alguien cercano a ti a que si no están empezando a tomar CBD, por lo menos, o que ya lo hayan hecho, a que puedan mejorar ese consumo que están teniendo. Entonces, descárgalo ya y nos vemos en la próxima.